El abogado Martín Faggi o Faggi. Falli, Faggi, bien bien. pronunciado. Martín Faggi, especialista en derecho laboral, también trabaja con algunos sindicatos y vamos a hablar de, podríamos decir, lo que pretende la ley de bases en materia laboral y sindical. ¿Cómo andas, Martín? Bien, todo bien. Bueno, estamos ahora hablando. Muchas gracias por invitarme Por primero. favor. Eh, bueno, esto es una flexibilización laboral Ujú. eh, parecida a... Bueno, no vamos a hablar de la flexibilización laboral de los 90 porque tenía otros matices y fue hecho en otro contexto. Eh, pero bueno, o sea, estamos frente a eso en este momento. Plantea varias modificaciones que por ahí lo voy a resumir en algunos puntos. Que es por ejemplo la ampliación del periodo de prueba, el llamado periodo de prueba, y lo diferenciaron en cantidad de trabajadores, que puede ser, esto puede ser ampliado por convenio colectivo de trabajo, eso lo dice la ley, que puede ser hasta 6 meses de empresas de más de 100 trabajadores, Ujú. eh, hasta 8 meses en empresas de 6 a 100 trabajadores, y hasta un año en empresas de menos en pymes de menos de 5 trabajadores. Esto lo que hace es en algún punto inclinar la balanza para el lado del empleador de una manera que, bueno, yo lo veo sí, en general, en toda la modificación que se hace con poca mesura. Claro. Eh, por ejemplo, no sé si el mercado pide que exista una flexibilización laboral para generar más puestos de trabajo, yo pienso que lo podríamos hacer de una manera que sea favorable a la generación de nuevos puestos de trabajo, pero sin quitarle derechos al trabajador, porque Claro. no nos olvidemos que las relaciones laborales a nivel social son fundamentales para las generaciones que vienen, eh, en todo lo que tiene que ver con la cultura del trabajo, ¿no? Que es Ujú. lo que nosotros necesitamos para avanzar. Bueno, pareció muy raro esto no me acuerdo si eran 10, sí, creo que era un grupo de 10 empresarios, pymes. No sé si eran empresarios o pymes, me parece que eran empresarios, 10 empresas que decían, si aprueban la ley de bases, vamos a abrir 1 millón de puestos de trabajo. No sé si lo viste a eso. Que me pareció muy raro porque si cada pyme, si cada una de estas empresas abriría es un montón de gente, es imposible que se abra 1 millón de puestos de trabajo por cada empresa, es una locura. Eh, a ver, hablemos de puestos de trabajo, que está bien que haya más trabajo, o sea, está Ujú. bien porque cuando se flexibiliza el mercado, lo que se intenta hacer es que más personas ingresen al mercado laboral. Claro. Pero como estamos hablando de un mercado, lo que también teníamos que resaltar es de intentar no tratar al trabajador como un objeto, como un bien de cambio de oferta y demanda. Porque atrás de eso hay familias y son cuestiones que nosotros como sociedad, entiendo yo, deberíamos cuidar un poco más. No sé, por ejemplo, cuando se habla de trabajadores, que las pymes con hasta 5 trabajadores pueden tener colaboradores independientes que no están en relación de dependencia, monotributando Acércate un poquito el micrófono. y, Ahí está. digamos, contemplando que a lo mejor hacen aportes individuales a una aseguradora de riesgo de trabajo o aportes previsionales. Son temas trascendentales porque atrás de eso lo que está en juego es el sistema previsional, son los aportes y Claro. contribuciones que hacen a que las personas puedan tener una jubilación digna. Eh, entonces, todo eso son cuestiones que Ahí está. pienso que merecen un debate muchísimo más profundo, que se tiene que dar en muchísimo más profundidad, eh, para que si va a existir una reforma laboral sea positiva para todos, Sí. ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? Esto que decís de lo previsional es clave. Si bien el sistema previsional es muy complejo de entenderlo porque tiene muchas aristas, pero digo, ¿qué pasaría con este aspecto que decís? ¿Se haría más chico el sistema previsional? ¿Esa es la y intención, la, quizá? la cuestión es que esto lo veo como una incertidumbre porque después esta ley va a tener que ser reglamentada por el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, frente a una modificación tan grande, tener aportes sostenibles para un sistema previsional? Eso es un interrogante acá. Por eso digo que habría que debatirlo en profundidad. Esto eh, no le veo un color demasiado favorable para, por lo menos a mi punto de vista, para los trabajadores y para los jubilados, Ujú, que son un ujú. sector de la sociedad muy delicado.
Claro, claro. Cada vez que hubo flexibilizaciones laborales, fueron en contra, no sé, por reminiscencias a la década del 90, me parece que no deberíamos volver a cometer los mismos errores. Ujú. Y si vamos a hacer algo, pienso que tendría que ser en beneficio de todos, ¿no? Claro, No claro. necesariamente hay que tomar decisiones desmesuradas o que son polarizadas o por un lado ahora se termina, no sé, la relación de dependencia, hacemos borrón y cuenta nueva con todo el sistema laboral que tenemos eh, por un cambio político, ¿no? Me Ujú. parece o por lo menos yo espero que en el Senado esto se debata de otra manera. Sí. ¿Por qué antes decías esto de la similitud o la diferencia que hay con esto, con esta flexibilización laboral que se está buscando a lo que pasó en los 90? ¿Por qué es distinto o por qué es similar el panorama? No, no, es muy distinto, digamos. Bueno, estamos hablando del gobierno de Menem, ¿no? En ese gobierno tenía mayoría automática en el Congreso, o Sí. sea, era prácticamente una escribanía y además había ampliado la corte de 5 miembros a 9, a 9, claro. Entonces tenía la corte a favor, que en este caso yo no sé si estaría pasando, porque recordemos que todas las leyes después van a tener un control constitucional, que hay que ver si de aprobarse esta ley eh, lo resiste ese control. Ujú, ujú. Eh, Creo que también, antes decías esto de la cultura del trabajo, eh, y en ese sentido sí creo que hay un panorama diferente, ¿no? Es como que viene como agotada y hasta medio rota también la cultura del trabajo en los últimos años, te diría que capaz que los últimos 10 15 que no sé si estaba ese mismo panorama en los 90 para dar tanta flexibilización laboral. Yo lo que escucho a veces cuando hablo con empleadores es que eso fue cambiando y es regresivo, ¿no? Lo de la cultura del Y trabajo. claro, Bien. totalmente. Pensemos en alguien que recién ingresa al mercado laboral, que ingresa monotributando y que no tiene ningún tipo de estabilidad. Entonces, y no sé, esto generaría una muchísima rotación laboral de gente que va de un trabajo a otro. No sé, a lo mejor sea una idea mía, pero pienso que pueden florecer empresas que tercericen los recursos humanos, Ajá. entonces haya subcontrataciones. ¿Cómo se lo toma esa persona el vínculo, o sea, que es objeto de un mercado laboral, ¿no? Ujú. Eso como que aliena un poco, es poco humano, me parece. Claro. Que no se valore el trabajo y que un día uno esté y al otro día no. Sin olvidarnos de que es importantísimo que se generen puestos de trabajo. Eso me parece que es bueno para todos. Ujú. Pero hay que ver de qué forma se hace eso. Por Claro. eso yo hablaba de que tal vez sea un cambio desmesurado en el sentido de que de un momento a otro se termina la relación de dependencia. Claro. Está bien, también pienso que no es lo mismo un empleador grande como una multinacional que un empleador que tiene una pyme. Está bien, o sea, que en algún punto haya una diferenciación, pero podríamos hacer eso sin perjudicar al trabajador. Claro. Y acá eso no sé si se está teniendo en cuenta. Ujú. Ujú. No sé si es un sistema justo, me parece que es pendular. Me interesa eso el tema contrataciones y de la monotributación, ¿te Sí, habéis dicho? bien. Digo, hoy hay mucho trabajo informal, creo que incluso más que trabajo formal en relación de dependencia. Y hay mucho de esto de presto un servicio o voy facturando en base a lo que voy haciendo. Eh, esta flexibilización laboral busca profundizar todavía más eso. Podríamos entenderlo por ese lado. Sería una, una pseudo relación de dependencia, o sea, sería como un maquillaje que se le haría a esa situación porque no Ajá. termina de ser completa, o sea, es un trabajador, es una relación de dependencia encubierta un monotributo hoy en día. Yo pienso Claro, claro. que es solucionar un problema de fondo con una cuestión formal, Sí. pero asimismo pienso que es importante que ingresen más trabajadores, es fundamental al circuito formal, porque eso también hace a que haya mayor cantidad de aportes y eso Ujú. genera
a lo mejor una reducción en las cargas sociales de aportes y contribuciones, ¿no? Pero eso se daría en un contexto de pleno empleo laboral. Plantearlo ahora es un poco, por lo menos, controvertido Sí, o polémico. sí. Interesante eso de las cargas sociales. ¿Cómo es lo de las cargas sociales con el monotributo? A ver, los aportes, digamos, históricamente fueron aportes y contribuciones tanto del empleador como del trabajador. Eso, el sistema previsional siempre fue sostenido digamos, de parte de los empleadores y de la parte obrera. Eh, yo no sé si dentro de un monotributo, porque, a ver, si el trabajador es independiente, Ujú. entraría en un régimen de monotributo. Hoy en día los aportes a las cajas jubilatorias son mínimas, Claro, lo mismo que a las obras sociales. Ingresarían más personas al sistema formal, pero aportando muchísimo menos. ujú, Y que después esas personas después van a ser pasivos y van a formar parte del sistema previsional y se van a necesitar muchísimas personas activas trabajando o monotributando para sostener a un solo pasivo que está cobrando, por ejemplo, una jubilación, por decir. claro. Entonces, coyunturalmente, para generar más puestos de trabajo, eh, no sé, a lo mejor se van a formalizar más trabajadores, pero eso se puede sostener a lo largo del tiempo. Claro. Va a ser deficitario eso, que es justamente lo que este gobierno plantea que se termine. Entonces es como una contradicción. Sí. Sí, es como brusco lo de las cargas sociales también, siento, ¿no? Es como brusco la forma que se está buscando de reducir quizás el aporte de las cargas sociales. Sí, podemos plantear, puede haber una cuestión también ideológica, digamos, en este sentido, muy fuerte, Sí. sacando de lado lo que yo hablaba anteriormente de la cultura del trabajo, y que se tienda al bien común es como una pelea, ¿no? Ahora, por ejemplo, en materia sindical, ya la, la obligatoriedad de hacer un aporte solidario sindical eh, lo, lo quieren sacar, digamos, del sistema actual y eso va directamente en contra de los sindicatos. O sea, no Ujú. se quiere que haya sindicatos que controlen la relación laboral. Eh, también eh, se prohíbe la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que esto quiere decir que el convenio colectivo de trabajo va a estar vigente posteriormente a la fecha que tendría de caducidad, y que solamente puede ser modificado por otro convenio colectivo de trabajo celebrado de la misma manera. Ujú. Entonces, va directamente en contra de los sindicatos y un poco eh, de la eliminación, pienso yo, de la relación de dependencia en las pymes, ¿no? Claro, claro. Pensaba esto del aporte solidario sindical y quería saber que más o menos nos explique así como bien práctico cómo funciona eso para que se pueda entender. Bueno, cada trabajador lo que hace es un aporte al sindicato que muchas veces es inferior al 1%, o Ujú. sea que no podemos hablar de que esto en algún punto impide o menoscaba la registración del empleo. Claro, Todo lo contrario, los sindicatos son... Y aparte pienso que esté o no la aportación sindical, son movimientos que dentro de las asociaciones de trabajadores surgen naturalmente. Esté el claro. aporte sindical o no, van a seguir estando. Acá lo que se hace es tratar de restarle poder y eso sí son cuestiones, me parece, más de un tinte ideológico y político que no tienen nada que ver con generar mayor empleo. Ujú, ujú, ujú. Sí, creo que también hay una cuestión encubierta dentro de algunas de estas propuestas que tiene la ley bases de que lo podríamos tomar incluso como reforma sindical, si se quiere, de quitarle peso a los sindicatos y sobre todo
a las confederaciones de sindicatos. No quiero poner a la CGT como la única, porque sabemos que es un actor fundamental dentro de la política argentina, pero quizás también hay como una búsqueda, ¿no? De quitarle peso a... Sí, totalmente. A ver, también se está hablando de la condonación a los empleadores que tengan trabajo no registrado cuando hagan un plan de regularización, o sea, se derogan la Ley Nacional de Empleo, se derogan leyes que imponen multas a los empleadores que no registran la relación laboral. Eso no va a existir más. Claro. Si bien el sistema era complicado de implementar, muchas veces las multas empujaban a que en la justicia se lleguen a arreglos. Y bueno, ni hablar de la eliminación de las indemnizaciones por despido, que pasan a tomar el ejemplo del régimen de la construcción, que derivan en un fondo de cese de los cuales se van a realizar aportes que incluso son inferiores al de la construcción, porque se está hablando de un 8% cuando el régimen de la construcción el primer año prevé un 12% y luego el 8%. Entonces, que esto después, ¿Cómo es eso del régimen de la construcción? bueno, al principio de la relación, Acomodate sí, mic el para acá. empleador debe retener un 12% de la masa salarial para que en el caso de que se renuncie o haya un despido, el trabajador disponga de ese fondo. ¿12% es solamente por el primer año o es No, no, lo no, que dure la relación? luego pasa a ser del 8%. Lo que Bien, pasa en la práctica es que muchas veces la relación laboral al año esa persona renuncia y cobra el fondo, claro, ahí va. porque el año siguiente va a ser menor, entonces eso como que genera como el fin y el reinicio de una relación. Eh, Todo tiende hacia eso, a que las relaciones laborales sean más cortas, haya mayor rotación y mayor precarización del trabajo. Claro, claro. Digo, esto del régimen de la construcción, por ahí creo que el mayor ejemplo es con los trabajadores de la UOCRA, que siempre lo escuchamos al presidente Milei o a gente de la Libertad Avanza como tomarlo como ejemplo al régimen que tienen los trabajadores de la construcción, pero digo, ¿es aplicable a otros trabajos? Sí, es aplicable, no es la panacea. Muchas Bien, veces la relación laboral, supongamos que no sea un colaborador independiente, sino que existe una relación de dependencia. ujú, Luego lo que sucede muchas veces, con la mayoría de los casos, es que la relación va a estar deficientemente registrada porque no implica multas. Entonces ese claro, fondo de cese va a ser el 8%, con suerte de la mitad de lo que realmente esa persona está cobrando. O sea que no va a reducir la litigiosidad. claro. Al contrario, la persona en general, cuando recibe un fondo de cese, va al banco, mira su liquidación y dice, esto es mucho menos de lo que yo debería haber cobrado. Bueno, y eso en general deriva en una demanda. Claro, claro. Entonces no se plantea como un fondo, como una simplificación del sistema. Va a seguir siendo, para mí, de materia litigiosa ese fondo de cese. Sí. Por el de quantum, cuánto se está aportando, cómo se realizan los aportes. Ujú, ujú. Eso creo que una reforma laboral merece muchísimo más tiempo de debate, para que sea algo constructivo y esto es todo lo contrario. Te iba a preguntar, vos trabajás y estás en contacto con trabajadores, con empresas, seguramente con los sindicatos también. Digo, ¿hay alguna actividad que se vea más afectada? Digo, alguna actividad, algún rubro que se vea más o que se podría, a ver, vamos a ponerlo en términos futuros, ¿no? Que se podría ver más afectada con el avance de estos proyectos. Y sobre todo los trabajadores que trabajan en pymes, donde la naturaleza de la actividad hace que sean o que haya menos puestos. No sé, tomemos como ejemplo, por ejemplo, un taxi, la relación laboral de los peones de taxi se va a terminar. Claro, Van a ser todos colaboradores independientes, y va a generar muchísima rotación. Esa persona eh, probablemente ese va a ser un rubro muy golpeado, no solo por la floración de nuevas aplicaciones como Uber, por ejemplo. Eso golpeó mucho al bolsillo del trabajador. sí. Eh, Se me ocurre ese ejemplo, pero en
la práctica yo creo que vamos a ver la utilización del sistema de una forma que a lo mejor se tergiverse y termine siendo más un problema que una solución. Yo lo veo como algo muy complejo y cuando esté en la práctica vamos a ver que si es positivo o no para todos. Y vuelvo a la cultura del trabajo. Cuando a veces hablo con empleadores me dicen que les cuesta mucho conseguir chicos jóvenes que sean constantes y responsables, que tengan contracción al trabajo. Es muy difícil de conseguir eso. Entonces nosotros deberíamos fomentar que el empleo para cualquier persona sea atractivo, porque eso Claro, hace a nivel social importantísimo eso. claro, claro. Claro, sí, está pasando mucho también que hay muy bajo nivel de la salida del nivel secundario. Entonces por ahí el chico que está buscando trabajo después de terminar el secundario, por ahí no lo terminan tomando por esa baja formación que hay también, ¿no? Es como un doble desafío que hay en Argentina en ese sentido. Y también, bueno, todo esto de las cargas que tienen los empleadores para tomar un empleado nuevo y sobre todo un empleado joven, ¿no? Claro, pensémoslo no como una cuestión coyuntural del momento de la Sí, situación que estamos atravesando, que es complicada, sino pensémoslo para las generaciones futuras. claro, ¿Qué tipo de país queremos? sí, Si queremos un país de personas, no sé, como por ejemplo en Estados Unidos, que no tienen un régimen que solamente se puede establecer una indemnización por despido por contrato, el resto del mundo en general la relación laboral está protegida en todo el mundo. claro, Eh, sí, hay lugares en donde tenés que ir a pedir autorización para poder despedir a alguien. Entonces, ¿por qué en todo el mundo se cuida la relación laboral? Nosotros de golpe pasamos de, no sé, de la estabilidad impropia de un trabajador privado a que no exista la relación de dependencia. Por eso yo hablo y digo que me parece que nosotros tenemos que buscar un camino mesurado, si ujú, va a ser mejor para todos, que no sea a favor del empleador y en contra, en este caso, del obrero. Tendría que ser algo que genere más trabajo y que sea beneficioso para los dos, que sea una estrategia en que ambos ganen, no que se incline la balanza de golpe para un lado. claro, claro. La última, Martín, y con esto te dejo. ¿Ves viable que esto avance o sentí por ahí que se puede trabar en alguno de los puntos de que acabamos de ver? Bueno, hay un montón igual de otros puntos a los que no entramos porque son mucho más específicos, pero ¿ves que se puede llegar a trabar la discusión de la ley? Bueno, yo creo que sí, creo que ahora cuando se trata en senadores me parece que uno de los puntos más importantes o más polémicos sería el de los colaboradores independientes. Bien. Creo que esa figura es trascendental que se ve. Ujú. Después el resto para mí se va a debatir. No, recordemos que por ejemplo de la anterior ley bases que se intentó aprobar, por ejemplo, hay cuestiones ahora que ya no se están debatiendo, que por ejemplo el derecho a huelga o el derecho a celebrar el convenio colectivo de trabajo ya se dejó de lado, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión mínimamente polémica. Sí, ¿Sí? sí, la verdad que sí. Insisto, lo dije ya dos veces, lo vuelvo a decir una vez más. Para mí se va a aprobar con modificaciones en el Senado y va a volver a diputados. Esto no es como un pro de que uno dice, bueno, no va a pasar el Real Madrid y después termina pasando el Bayern Múnich. No, pero bueno, es como por también las discusiones en otros puntos que hay que, digo, esto lo puede trabar, puede ser una de las modificaciones que se terminen negociando y que la ley avance en el Senado, pero después tenga que volver con esas modificaciones a diputados, ¿no? Que eso es quizás lo preocupante, ¿no? Que se caiga esto en el Senado, pero como vuelva después a diputados con las modificaciones, bueno, se vuelva a reflotar, ¿no? ¿Te quedó algo que no hayamos abordado que quieras como redondear o plantear también para que quede? No, creo que estamos bien con las opiniones, no quiero ser redundante. Me parece que deberíamos ir por el camino de la mesura, Ujú. que a nivel histórico creo que nunca se tomó acá. Siempre fue una cuestión pendular. Me parece que tendríamos que ir por, por el medio, no dar golpes de timón, no cambiar todo, que sea todo blanco y negro. Me parece que no nos suma a nosotros Total, como sociedad. Parece total. que no.
Total. Martín, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos, Facundo, por la invitación. Y bueno, gracias a toda la audiencia por Te, escucharnos. te esperamos en algún momento para, si llega a pasar alguna otra cosa con estos temas, Perfecto. te volvemos a Bueno, convocar. muchísimas Un gracias. placer.